Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa muy particular. Veréis, vamos a hablar de Trump. De Trump. Habla muchísima gente de Trump. Aquí también hemos hablado de Trump, de Donald Trump. Pero vamos a hablar de Trump con un analista argentino, una persona que ha dedicado más de 6 años, los últimos 6 años de su vida, a seguirle la pista a Trump, quién está detrás de Trump, quiénes son los enemigos de Trump, qué pasó en ese atentado frustrado, afortunadamente, y nos va a contar muchísimas cosas, muy interesante. Estos globalistas, este mundo woke, esta doctrina woke que quiere destruir a Trump, porque veremos a ver lo que va a pasar de aquí a noviembre. Que de aquí a noviembre no tengamos ninguna duda que en Estados Unidos van a pasar muchas cosas, que los demócratas no van a tirar la toalla. Solo estamos viendo la campaña que le están haciendo ahora mismo a Kamala Harris, que estaba desaparecida de escena, que no tenía, vamos, ni la más mínimo apoyo popular, y ya veis qué campaña le están haciendo más tremenda. Creo bueno, por fin estás en el canal del Coronel. Es un verdadero placer tener con nosotros a un argentino. He de decir que en Argentina hay grandísimos analistas geopolíticos, lo mismo que hispanistas. Hay buenísimos, siempre ha habido una gran tradición del estudio de todo lo que significa la geopolítica en Argentina. Así que seguiremos trayendo analistas geopolíticos, analistas ensayistas también, argentinos. Pues mira, si me permites, Teo, lo primero voy a presentarte debidamente a todos nuestros queridos seguidores para que sepan un poco quién eres. Mirad, Bueno, el CEO es argentino, como os estaba diciendo, estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, es ensayista y publicista profesional, autodidacta en las siguientes materias: filosofía, sociología, psicología social, semiótica, PNL, que es la programación neurolingüística, interesantísimo, revisionismo, metapolítica, geopolítica, esoterismo, relaciones internacionales, finanzas y criptomonedas. Como sabéis, pues mirad, es un hombre también digamos, ilustrado del Renacimiento, que sabe de todo. Es un alma inquieta, como él mismo se define, en busca de la verdad, la justicia y la paz. Así que encaja perfectamente en el canal del Coronel. Y es crítico eterno con la sociedad postmoderna y el globalismo, del que ahora nos hablará extensamente. Ahí tenéis su link, por si alguien le quiere seguir. Y luego veréis que ha escrito 2 libros muy interesantes, que es lo que le han traído hoy al canal del Coronel, enlazados uno con el otro. Uno es la primera parte, otro es la segunda parte, que es el primero, Trump contra el globalismo, y el segundo, Trump contra el globalismo, el retorno. Y aquí lo tenéis, otra imagen también de estos libros. Bien, pues lo primero que te preguntaría, aparte de darte las gracias, como no, CEO, lo primero que te preguntaría, CEO o Teo, ¿cómo quieres que te llame? Teo. Teo, muy bien, Teo. Pues lo primero que te preguntaría, ¿qué te llevó durante estos 6 años a investigar en profundidad todo el entorno de lo que significa Trump? Que desde luego no tengamos ninguna duda que va a tener una influencia, todo lo que esté su entorno va a tener una influencia en todo el planeta, eso no tengamos ninguna duda. Ya ves que él ha prometido acabar con las guerras, él ha prometido hacer frente, o digamos, el que no nos sigan imponiendo esta doctrina woke, que para muchas personas significa la destrucción de las sociedades como lo conocemos, acabar con este globalismo y recuperar el soberanismo de las naciones, incluso llegar a acuerdos con China para evitar el enfrentamiento actual y, como no, incluso acabar inmediatamente con la guerra en Ucrania, que ojalá fuera así. ¿Qué te ha llevado a estudiar a este fenómeno, que no deja de ser un fenómeno histórico, Teo? Bueno, primero, muy buenas a todos. Un saludo fraterno a todos los hermanos españoles, a la madre patria. Desde ya, un saludo para todos y bueno, muchas gracias, Pedro, por hacer este conversatorio y presentación posible, por tu invitación a tu canal. Quiero decir que es para mí un verdadero honor porque, bueno, eres para mí uno de los referentes Gracias. que hay hoy mismo en el mundo respecto a lo que es las ideas de la patria, un realismo, ideas que no eres dogmático, que escuchas varias campanas. Eso es realmente loable y admirable. Y bueno, yo suscribo ese posicionamiento no dogmático y la verdad que conocí tu trabajo en el 2021 y bueno, realmente lo aprecio mucho tu invitación. Bueno, Gracias. vivimos, vivimos tiempos apasionantes. eh, Realmente Donald Trump ha venido a poner en jaque a toda la progresía y el globalismo mismo. Quiero recordar a los televidentes que en el 2000, hasta el 2016
el mundo entero vivió en un absoluto progresismo y absoluto globalismo, donde no se cuestionaban ciertas ideas, y bueno, vino a poner una bisagra en la historia Donald Trump, y realmente es interesante lo que vino a hacer. Los patriotas del mundo estamos realmente esperanzados por esta revuelta espontánea que ha tenido lugar estos últimos 8 años, desde el 2016 que él gana las elecciones de los Estados Unidos y sube el poder. Em, esta revuelta, porque ustedes dirán, ¿qué revuelta? ¿A qué se refiere con esta revuelta? Bueno, es justamente la revuelta contra el globalismo. Mi trabajo reconoce este fenómeno y que tiene epicentro en los Estados Unidos y parte de Europa, y arroja luz sobre este personaje que se ha convertido en un referente para aquellos que defienden la soberanía de las naciones. Es un hombre que ha venido a encarnar el proyecto civilizatorio, un proyecto civilizatorio caracterizado por la defensa de la soberanía de las naciones principalmente, y también la defensa de los valores de la libertad, la vida, la propiedad privada, y bueno, justamente la defensa de las fronteras. Yo acá les voy a mostrar, tengo los Claro, libros. porque, Teo, lo que te iba a decir, porque Sí, efectivamente el atacar al globalismo significa, lo que pretende el globalismo es una serie de personas no elegidas democráticamente que rijan todo el planeta, que dirijan todo el planeta, que dirijan nuestras vidas, que nos impongan una manera de pensar, una manera de comportarnos, hasta de tener relaciones personales, absolutamente todo. Pues, insisto, no elegidos democráticamente, y por tanto eso es acabar con la soberanía de las naciones, incluso si me apuras con la soberanía de las personas, porque sería una élite global que nos vendría a decir absolutamente todo de cómo nos debemos comportar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Eso es exactamente el globalismo contra el que lucha Trump, Teo? primero les voy a contar cómo es que surge esta idea. Esta idea surge en el 2016, en un clima asfixiante de progresismo. Vienen en las elecciones estadounidenses y bueno, comienzan a atacarlo muchísimo a Donald Trump, acusándolo de racista, misógino, machista, homófobo, antisemita, los peores males del universo. Era acusado Donald Trump. Bueno, en ese contexto me causó curiosidad cómo es que en Estados Unidos, la cuna de globalismo y el respeto a la institución de los Estados Unidos, en la prensa comenzaba a atacar a su propio aspirante a presidente, porque este miedo que había, que luego esos ataques continuaran durante los 4 años de su administración. Bueno, en ese momento me pongo a investigar y descubro uno de los discursos que él da en Palm Beach, Florida, el 13 de octubre. Realmente ese discurso me llamó mucho la atención y me hizo ver que la figura que vendían los medios de comunicación no era no era la misma imagen que el de lo que él decía y lo que él proponía. Digamos, su discurso no tenía nada que ver con lo que se lo atacaba. En ese discurso tan increíble que ya lo voy a compartir para que lo puedan leer o lo pueden buscar. Palm Beach, Florida, el 13 de octubre de 2016. Él habla sobre las estructuras de poder global que responsables de las decisiones económicas habían dejado saqueado a la clase trabajadora y la riqueza del país, y había llevado ese dinero al bolsillo de las corporaciones y entidades políticas. Ahí mismo él hacía referencia sobre las divulgaciones de Wikileaks que habían salido en ese momento, en octubre, sobre Hillary Clinton. Y él decía, Hillary Clinton está en el centro de esta maquinaria y se reúne con banqueros internacionales para destruir la soberanía de los Estados Unidos y hacer más rica a esa clase financiera. Realmente yo cuando escuché ese discurso de un candidato presidencial de Estados Unidos que estaba luchando contra Hillary Clinton en ese momento, yo no lo podía creer. Yo decía, a Donald Trump lo matan, o sea, antes que llegue.
en algún momento y van a atentar contra Es él. que Entonces, primero se intenta el asesinato social y digital, y cuando eso no funciona, va al siguiente paso, que es el asesinato físico, ¿verdad? El de toda la vida. Es que es tremendo todo lo que nos estás contando, Teo. exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso surgió entonces como una inquietud intelectual. Y bueno, me vi envuelto en una exhaustiva investigación que demoró, bueno, ya ahora fueron 6 años de investigación Ujú, y me vi en la necesidad de compartirlo porque, bueno, era un esfuerzo muy grande que yo había puesto en compromiso con la verdad, más que todo. No tenía ninguna simpatía especial por Trump ni nada. Yo, el título, Trump contra el globalismo, comenzó siendo una hipótesis, y bueno, terminó siendo una confirmación, pero yo ujú, hasta lo que terminó su administración, no cerré mi juicio ni siquiera después, porque lo que hizo después de que salió del poder también ayudaba a forjar una imagen a este personaje tan escurridizo. No es un personaje para nada fácil. Muchos políticos son fáciles de analizar, pero Donald Trump, muchas veces uno dice, oh, sí, es contradictorio. Bueno, y esas contradicciones que él supuestamente tiene son totalmente voluntarias, son ujú, contradicciones para tener mayor cintura en las arenas políticas. Y eso es lo que le ha dado también una ventaja increíble, pudiendo reunir o cautivar dentro de sus filas también a figuras disímiles. Hay izquierdistas y derechistas que los han apoyado, eh, de todos ujú. los lugares ideológicos que se puede decir. Bueno, entonces, en ese momento yo notaba que la prensa ya comenzaba a articular todas las herramientas y armas de guerra psicológica y golpes de estados blandos que el Estado profundo había utilizado contra otros países, bueno, estaban empezándolas a utilizar contra un candidato a la presidencia. Luego, una vez que él subió, eso se incrementó. No sé si ustedes recuerdan, pero uno de los periódicos que una revista, perdón, ya había largado la victoria impresa de Hillary Clinton y tuvieron que tirar todos los cientos de miles de ejemplares que habían impreso con la tapa de portada de la victoria de las elecciones de Hillary. Y bueno, eso Pero es que, es Teo, una... ahí hay un fenómeno muy curioso, que es que todos los grandes medios estadounidenses de las dos costas son demócratas. Y luego, mira, el otro día hice un programa muy breve con información que me habían enviado, muy fidedigna, en la que ahora mismo para estas próximas elecciones se va a gastar en Estados Unidos 12.500 millones de dólares en publicidad política. ¿Tú te imaginas a Sí, cuántas personas se puede comprar, a cuántos medios se puede comprar con 12.500 millones de dólares? Pues es lo que estamos es, viviendo, Teo. Es tan fácil, ya lo estamos viendo con Kamala Harris, es tan fácil subirla como la espuma y convencernos a los demás que de repente, bueno, ahora ya no sabemos si es India, si es, el otro día decían que si era aborigen, pero de India, de América, no de la India, que si es negra, ahora ya no sabemos lo que es, cada día es una cosa distinta, pero para que veamos qué fácil es manipularnos, ¿verdad, Teo? Tú cuando lo has investigado te has quedado impresionado cómo la capacidad de que tienen los medios de comunicación para llevarnos a los ciudadanos por el camino que ellos quieren, desvirtuando completamente la realidad. Sí, realmente el poder mediático es increíble. Gran parte, yo lo vi, el video que ha subido ayer o antes de ayer sobre las campañas, el dinero, y es totalmente correcto. Y es mucho mayor el dinero que llevan a los medios de comunicación y a las grandes tecnológicas que el dinero que contribuyen a los candidatos. Es increíble la diferencia. Perdóname, Y perdóname, Teo, es que hace poco, esta tarde, vamos, a tarde aquí en España, una persona que sabe muy bien lo que se cuece precisamente entre bambalinas me dijo, y dice, ¿tú sabes dónde viene parte de ese dinero en todas las campañas, ese dinero de publicidad? Viene del narcotráfico. Del el narcotráfico dinero de negro. otro, porque y aprovechan para lavar el dinero en las campañas presidenciales. Digo, ya es lo que nos faltaba. Y luego hablamos de democracia y de tantas cosas, ¿verdad, Teo? Quiero hacer mención justo para acotar en lo que estás diciendo, justamente el dinero que obtuvo Biden en las elecciones del 2020, el segundo gran financista que tuvo él fue Sam Bankman-Fried, un personaje de las tecnológicas que montó una FTX, el escándalo de FTX,
de las criptomonedas, Ujú, bueno, era todo un esquema de lavado de dinero que contribuyó, fue el segundo financista de Biden y llevaba un esquema que mandaban dinero a Ucrania con las criptomonedas, lavaban el dinero con las criptomonedas y luego eso iba conducido a la campaña de Biden también. Era todo un esquema de lavado de dinero, es realmente increíble. Y para que te des una idea, Biden obtuvo de recaudación de campaña en aquel entonces unos 952 millones y Donald Trump 600 millones. En comparación con lo que va a los medios de comunicación, no es mucho, pero bueno, en aquel momento se destinaron esas cifras, que fueron a su vez mucho mayor que la de la campaña del 2016, que ujú, Hillary Clinton obtuvo el doble de financiación que Donald Trump y Donald Trump puso dinero de su propio bolsillo, para así decirlo, que ujú, fue algo que también interesó mucho a los votantes. ¿Por qué? Porque él sacaba a relucir la chapa de que es independiente, que no recibe dinero de los lobbies y de los grandes grupos de intereses especiales. En cierta forma es real, porque bueno, él siendo millonario, siendo una persona mayor, que podría haberse retirado tranquilamente, viajar por el mundo, disfrutar su familia. No, él dijo, voy a devolverle a mi país todo lo que mi país me dio. Y bueno, ujú. eso cautivó mucho el voto americano, norteamericano. Discúlpame si puedo mostrar, acá está el Por libro favor, claro, uno. ya ves que yo los he enseñado y además es que son unos libros magníficos, por supuesto, claro que sí. Bueno, en este libro, Ujú, básicamente lo divido en dos. La primera parte yo describo todo lo que es el verdadero Trump, la verdadera cara de Donald ujú. Trump. Más allá, yo adopto la posición de Sí, abogado del diablo. fíjate, incluso haces hasta hasta su perfil psicológico, te has atrevido incluso a establecer su perfil Sí, psicológico que luego si quieres nos lo cuentas. Y efectivamente, todo sí, aquello de que la acusaban de misógino, de sexista, de racista, de antisemita, de outsider y tal, lo explicas perfectamente en el libro. sí, exactamente. Y en la primera parte hago una explicación de cuál es el verdadero Trump más allá de lo que dijo la prensa y lo que él mismo dijo e hizo. Entonces, como Ujú, para tener una idea concreta de lo que es Donald Trump. En la segunda parte me dedico a exponer, digamos, todo lo que son las estructuras de poder global, la genealogía ujú, del globalismo, de dónde vienen estas ideas, de dónde, eh, cómo son las organizaciones que se articulan, algunos conceptos interesantes y que los doy desde una perspectiva independiente. Hablo sobre, bueno, las fake news, sobre la importancia del lenguaje y la retórica en la batalla de las ideas y de la política moderna. Luego, acá está el tomo 2, no sé si ujú. se alcanza a ver. Perfectamente, Teo, perfectamente. Bien, en el tomo 2, bueno, alcanzo a describir muchas de aspectos desconocidos de su presidencia, incluido apasionantes momentos donde se burlaba de poderosos adversarios, montando operaciones complejas de inteligencia, distracción y disimulo. Muchas cosas que no Ujú, se conocen de su presidencia, por ejemplo, acontecimientos que incluso lo hicieron ver a él como un tonto, como un payaso. Tenían un trasfondo que nadie se imagina. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en un momento sí salió por todo el mundo la noticia de que Donald Trump quería comprar Groenlandia. Bueno, entonces todos se burlaban de Donald Trump con esta idea descabellada. Ahora, nadie describió por qué lo hizo. Y un día antes, la empresa General Electric había caído en la bolsa un 15% y amenazaba expandir esta ola de pánico por todo Estados Unidos, por toda la bolsa y crear un pánico bursátil
Ujú. porque es una de las grandes compañías estadounidenses que tiene más de 300.000 empleados. Si él no tapaba ese pánico que se estaba generando en la bolsa por la caída de esta compañía, Estados Unidos iba a caer en una corrida de la bolsa. Y bueno, él logró, a partir de esta noticia ridícula y por ahí muy ocurrente, desviar la atención y generar un efecto de calmar los mercados por eso, porque casi nadie se acuerda nadie sabe que el Claro. día anterior había pasado esto en la bolsa. Bueno, eso es Pues mira, solamente un si te ejemplo. parece, Teo, si te parece, Teo, vamos a hablar de puntos muy concretos de tu libro, porque hay temas interesantísimos, muchos muy, muy desconocidos para el gran público, pero que desde luego los deben conocer. Por ejemplo, hablas aquí de una serie digamos, de escándalos que algunos intentaron mezclar a Trump con ellos y luego se ha demostrado, después de muchos años de investigación oficial, de investigación federal en Estados Unidos, que eran absolutamente falsos y que fueron creados precisamente para desprestigiar, para acabar, como comentamos, socialmente con Trump. Podemos empezar por el Russiagate. ¿Qué era el Russia? ¿Qué significó el Russiagate? ¿Quién lo lanzó y cómo se demostró finalmente que había sido mentira? Bueno, el Russiagate fue uno de los ardides más increíbles que tuvo la casta política demócrata y el Estado profundo para desprestigiar a Trump y lograr deslegitimar su investidura presidencial. O sea, era una forma de deslegitimar a un presidente electo por el pueblo. ¿Cómo se puede describir el Russiagate de manera sencilla? Bueno, pues la falsa creencia de que Donald Trump era un agente ruso colocado por el mismo Kremlin en la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, eso fue algo que a hoy puede sonar una locura. O sea, llamar a un presidente, un espía ruso colocado por Vladimir Putin, que fue ayudado por las agencias de inteligencia extranjeras que colaboraban y gracias a ellos Donald Trump fue presidente. Bueno, es algo que Sí, hoy nos parece ¿te acuerdas que ridículo. contaban que si el FSB, que si tenía fotos suyas con prostitutas rusas y que entonces por eso le tenían presionado, en fin, de entre las muchas barbaridades que llegaron a contar, que luego después de una investigación del Congreso estadounidense de 4 años se demostró que Sí, había sido absolutamente falso y que había sido una creación por parte de los demócratas, muy especialmente por parte de Hillary Clinton. ¿Fue así, Teo? ese exactamente, y hay que hacer notar lo siguiente, no solamente la prensa fue la que llegó a crear esta narrativa, sino también las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Ujú, porque en ese momento 51 expertos en inteligencia, varias agencias ayudaban a reforzar esta narrativa que los medios tomaban eh, y acusaban a Donald Trump directamente. Es increíble cómo esto duró exactamente 2 años y medio, desde que asumió hasta 2 años y medio, la presión constante que este hombre pudo soportar, porque cualquier otro presidente habría dimitido a los meses. No, Donald ujú, Trump siguió, siguió, siguió y esto, bueno, comenzó una investigación oficial donde nombran a Robert Mueller, director del FBI, para crear una investigación profunda al respecto. Robert Mueller era valorado por los demócratas como una persona imparcial que iba a poder ujú, investigar correctamente. Bueno, el informe Mueller concluyó que no hubo colusión con Rusia y no hubo obstrucción, porque por las dos cosas se lo acusaba. ¿Y cómo surge esto? Surge a partir del dossier Steele. El dossier Steele fue creado por Christopher Steele, un agente del MI6 británico, que a su vez fue contratado por Fusion GPS, una agencia de investigación eh, privada, que a su vez esta
esta agencia fue contratada por Perkins Coie, es una bufete de abogados que trabajaba para los Clinton. Entonces, de una manera muy, muy disimulada, los Clinton crearon un dossier con apariencia de objetividad que en realidad respondía a los intereses de la campaña con la cual estaba compitiendo. Entonces, ¿y cuál es lo llamativo, lo que no se suele decir al respecto? Esto del Russia Gate, en realidad tenía como objetivo investigar la campaña de Donald Trump, espiar la campaña. O sea, Obama tenía la intención de espiar a Donald Trump y especialmente espiar a Michael Flynn, perdón. Ujú, ujú, Michael Flynn, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que había trabajado para él, para Obama, y él había renunciado un año antes de su retiro de una manera muy abrupta y con diferencias muy grandes con la administración Obama. Él había descubierto, se resistía al ataque a Siria y había descubierto ciertos crímenes en Siria y en Haití, y casualmente Michael Flynn se acercó a Donald Trump. Él se acercó para la campaña de Donald Trump y se llegó a hablar de que podía ser el candidato a la vicepresidencia. ujú, Entonces, qué era lo que tanto miedo le daba a la élite demócrata que querían espiar tanto a Michael Flynn? Bueno, no lo sabemos, nunca trascendió, pero curiosamente Michael Flynn él empezó a estar en contra de la trata de personas, en contra de la trata de los niños, curioso, ¿no? Y él hablaba de la batalla de la información. Bueno, se acercó a Donald Trump y le brindó su apoyo. Y bueno, el Russia Gate y esta farsa del dossier Steele, lo que permitía a las autoridades de Estados Unidos es elevar una corte de investigación FISA, una corte FISA para situarlos. En los Estados Unidos está prohibido espiar a los ciudadanos ujú. estadounidenses, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Que existan operaciones de inteligencia extranjera dentro de los Estados Unidos. Bueno, Sí, que dicen que el dossier, salvo que algún ciudadano estadounidense tenga relación con algún extranjero y entonces en ese momento se le puede espiar. claro, exactamente. Entonces, lo que permitía el dossier Steele era lograr espiar con una autorización de la Corte FISA, que es la corte que permite la vigilancia de actividades extranjeras dentro de Estados Unidos. Entonces ahí a partir de eso el FBI comienza a espiar toda la campaña. Luego trascendió que ya estaban espiándolo antes de esta orden y esta autorización. Mira, tú también nos cuentas que Trump, a pesar de todo, tiene 5 grandes herramientas o 5 grandes claves que son los que le han proporcionado y le siguen proporcionando el éxito. ¿Podrías explicar a nuestros queridos seguidores cuáles son esos 5 grandes claves del éxito de Trump? En realidad que lo acercaron al poder o le posibilitaron una victoria que parecía realmente imposible. Una de ellas es el descontento generalizado de la sociedad norteamericana, que si uno se pone a observar, estaba realmente, había descontento, ya sean demócratas y republicanos. Había un Ujú, descontento sobre la clase política, que viene también por ciertos cambios socioeconómicos producidos en los Estados Unidos en las últimas décadas. Tres grandes cambios. La deslocalización de la industria de los Estados ujú, Unidos, el derribo de las fronteras desde 1965, que se decreta una ley migratoria que prácticamente derriba las fronteras de Estados Unidos y eso permite la entrada de millones de personas y cambian absolutamente la, ujú. la demografía de los Estados Unidos, y el ataque a los valores de las mayorías. Entonces, ese descontento del pueblo norteamericano por todos estos cambios que se estaban produciendo, a ver qué sucede. Con la deslocalización de la industria es que se produce
una bancada muy grande de desempleo, Mm. precariedad en los trabajadores, porque ven que 60.000 industrias se mudaron a Asia, o sea, 60.000 industrias. 60.000. Qué barbaridad. Exactamente. Eh, Estados Unidos era la fábrica del mundo y esta fábrica del mundo se va a Asia. El éxito que han tenido los países, los tigres asiáticos, que tanta propaganda de Asia, que se debe a que en realidad es el capital y la tecnología occidental que se Ujú. muda al Asia. No tienen un mérito mayor que haber recibido tecnología de Estados Unidos y capitales de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto comienza también da surgimiento a los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos, recordemos que son Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, y bueno, más tarde termina con la apertura de China en el 78, em, se abre a las inversiones estadounidenses y bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? El establishment financiero o la oligarquía financiera convence al establishment político de que es un gran negocio mudar toda la industria al Asia. ¿Y qué pasa? La industria nacional norteamericana se hace cosmopolita, ya no le importa más el destino de los Estados Unidos y se muda a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Bueno, eso genera un desempleo increíble, cientos de miles de Ujú. personas, el precariado, problemas que luego repercuten en aumento de la drogadicción, el alcoholismo. Bueno, es un caos real. ¿Y qué sucede con todo esto? Ese establishment estaba lucrando de manera increíble mientras el pueblo sufría al principio del siglo XXI también se Digamos que al final produce. Trump lo que hace es aprovechar el descontento que había dentro de Estados Unidos por una serie de motivos, las deslocalizaciones, un poco la pobreza que se empezaba a extender, la deuda de las familias, y aprovecha todo eso para, evidentemente, su propio beneficio. Y le funciona, ¿no, Teo? Sí, sí, por supuesto, él aprovecha, digamos, no es que se aprovecha, sino que él da un discurso que si uno se pone a ver discursos de 1987, él opinaba lo mismo, pero en vez de ser contra China era contra Japón, porque en ese Ujú, momento Japón era la potencia industrial también ujú. en Asia. Sí, totalmente. También Mira, sí, dime, dime. otra de las claves del éxito ha sido su apoyo por parte de militares patriotas. Ujú, Había mencionado hace un rato a Michael Flynn y también está el almirante Roger y bueno, el apoyo de todos los veteranos. Los verdaderos patriotas que estaban también, había un gran descontento dentro de los militares. ¿Por qué? Porque al generarse esta muda de la industria hacia el Asia, se crea una debilidad estructural dentro de los Estados Unidos ujú, y que gran aparte de estos militares que son patriotas de alma, que son capaces de ir y dar la vida por la patria, estaban descontentos con la política exterior que estaban teniendo las guerras en el Medio Oriente y bueno, eh, el almirante Roger también descubre que a Trump lo estaban espiando y él mismo declara en la corte FISA. Entonces él acude a Donald Trump, le avisa que Obama lo estaba espiando y al día siguiente Donald Trump muda su búnker de la Trump Tower porque, bueno, estaba intervenido. Entonces él tiene fíjate. también una gran unión con los militares patriotas, que esa alianza duró hasta que él se fue del cargo, y recordemos que cuando eh, Biden asume, las caravanas que lo llevaban a él, a los costados de la caravana había militares. Muchos Ujú, de los destacamentos que presenciaban el acto le daban la espalda a Biden, porque no ujú, reconocían al presidente por las claro. cuestiones que ya sabemos sobre los votos, ¿no? Otra de las claves fue el surgimiento de la derecha alternativa también. La derecha alternativa influyó mucho en la victoria de Donald Trump. ¿Qué es la derecha alternativa? Es como lo que nosotros llamamos a la nueva derecha en nuestros países. Pero ¿qué pasa? Ujú, En Estados Unidos
tienen una gran cantidad de variables, no tienen un líder en sí, fue más que todo un movimiento que fue por internet y no tuvo un liderazgo específico. Y dentro de la derecha alternativa estaba Steve Bannon, recordemos Ujú. la influencia que tuvo con el periódico Breitbart News. Bueno, eso fue algo Sí. interesante que influyó también en la victoria de Donald Trump. Te 4 pregunto, presidentes Teo, han sido ¿tú crees asesinados. que tal y como se rumorea, incluso que apunta muchas encuestas hechas en Estados Unidos, hay riesgo de una guerra civil una vez que se produzca el resultado de las elecciones en noviembre? ¿Hay riesgo de A mí, enfrentamiento? a mí no me parece descabellado que pueda llegar a pasar, es más, ya están haciendo cierta programación predictiva, algunas películas de Hollywood y de Netflix ya están preparando un camino para una Mm, posible guerra civil en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo importante? No es lo mismo una guerra civil si está Donald Trump al poder que si están los demócratas al poder. Es una variable, un factor Oye, muy eso es muy diferente. interesante. Cuéntanos, ¿cuál sería la diferencia, Teo, entre que estén unos y estén otros en el poder para que haya ese enfrentamiento y cómo sea ese enfrentamiento civil? La diferencia es totalmente radical, porque si una guerra civil se produce estando los demócratas al poder, o sea, desde ahora hasta noviembre, por algún estado de excepción, por cualquier motivo, el que tiene el poder coercitivo del Estado serían los demócratas. Ahora, bueno, con la posibilidad de poder realizar cualquier tipo de abuso en ese momento. Si en un estado de excepción, bueno, en ese estado de excepción van a hacer absolutamente cualquier cosa. Y esto va a ser así. Ahora, si esta guerra civil se produce estando Trump al poder, Donald Trump ya tuvo la posibilidad de poder hacer algún tipo de estado de excepción en su presidencia y no lo hizo. O sea, buscado por él, no lo va a buscar. Pero si se desata algún tipo de conflicto, como por ejemplo el de Black Lives Matter, que quemaron todo Estados Unidos porque mataron a George Floyd, que luego se descubrió, según peritaje forense, que murió por una dosis de fentanilo, no por el policía que lo había pisado. eh, si se llega a desatar algún conflicto dentro de la presidencia Trump, la mayoría de los estadounidenses no perderían las libertades y no habría un avance de la agenda globalista, que eso es lo más importante. Ujú. Porque Donald Trump tuvo la posibilidad de hacer algún estado de excepción cuando Black Lives Matter estaba quemando todo el país y no lo hizo. Entonces, hay que tener en cuenta que él dijo, yo soy el presidente de la ley y el orden. Es un presidente que, si bien puede decretar un estado de excepción, Ujú, siempre trata de hacer las cosas según la ley y con la menor violencia posible. Eso es muy interesante ujú, con Donald Trump, que muchas veces ujú, se dice, y yo tengo conocidos que por ahí dicen, no, esto la única forma de cambiar el sistema es con la violencia. No, no es así. Miren cómo Donald Trump ha logrado muchos pasos importantes para la defensa de la libertad, de la propiedad, de la soberanía de las naciones, sin necesidad de ir a la violencia. ujú, La violencia no es el camino y este, somos conscientes de que la democracia está en peligro, pero no está en peligro por parte de estas nuevas derechas que están surgiendo, sino están en peligro por una clase, una casta globalista que está acorralada, se ve ansiosa, se ve preocupada porque no están logrando sus objetivos. Pues mira, además vamos a dar paso a un comentario que me parece muy interesante, por supuesto le vamos a responder adecuadamente. Mira lo que nos dice Teo, que lo dice Joaquín Zaragoza. Dice, en 1864, Lincoln no anuló las elecciones en una situación militar para la Unión muy complicada. La cancelación de las elecciones sería considerado como un golpe anticonstitucional. Si me permites, Teo, antes de que tú lo respondas a nuestro querido Joaquín, Joaquín, recuerda que yo lo que he dicho no he hablado de anular las elecciones, sino de posponerlas sin edie. Esto es algo que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. En Ucrania hace meses tenía que haber habido unas elecciones presidenciales y en cambio el presidente Zelensky
al considerar que esto en un estado de excepción, un estado de guerra, ha pospuesto esas elecciones sine die. Quiere decir que estas son cosas que pasan, digamos, que están al orden del día. Con lo cual, si se declarara por cualquier motivo en Estados Unidos un estado de excepción, cabría la posibilidad, nada remota, de que efectivamente se pospusieran esas elecciones sine die, que no significa anularlas. ¿No lo ves así también, Teo? Sí, sí, realmente pienso lo mismo pero, a ver, dentro de toda la historia de los Estados Unidos, ellos son de respetar los tiempos. Si uno se fija, en Estados Unidos no hubo golpes de Estado, no hubo dictaduras. Es como que existe un mandato por detrás que pase lo que pase, esto no sucede. Porque al Es final como que mandan los de siempre, ¿no? Manda el Estado profundo, esté quien esté de presidente. exactamente, Quizá incluso Trump, como tú dices, muchas Trump es el outsider, el raro, el incontrolable, ¿verdad? exactamente. El outsider acá, bueno, lo quieren bajar con una bala. No creo que lleguen a posponer. eh, Todo puede pasar, esto de hacer futurología no es lo mío, no me gusta. Yo lo que hago es analizar lo sucedido bajo un esquema conceptual, y uno de los aportes que considero que hago en los libros es justamente ciertos conceptos originales que Ujú, ayudan a comprender la dinámica social y los procesos socioeconómicos. Hago es analizar el globalismo desde una perspectiva soberanista y patriota, a diferencia de algunos conceptos por ahí que hay y tienen que ver más referidos a la globalización, y bueno, por ahí ujú. existen ciertas confusiones Sí, semánticas. El concepto de globalismo que muchas veces no, no, no alcanzan a comprenderlo. Yo lo que trato de definirlo así brevemente, lo voy a exponer. Para mí el globalismo es un sistema ideológico que promueve la concentración del poder global a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a entidades supranacionales para conformar una estructura de poder global de tipo totalitario. Después lo que hago es describir las tres ramas principales del globalismo: el globalismo económico, el globalismo político y el globalismo cultural. ujú, Eh, es interesante por ahí ahondar en estos conceptos para que el análisis pueda ser más preciso, porque eso es lo que por ahí falta en los análisis, porque muchas veces dicen, no, bueno, el globalismo tiene que ver solamente con política. No, porque el poder tiene la concentración del poder puede ser concentración del poder económico, la concentración del poder cultural. Entonces, al mismo tiempo, esa concentración del poder tiene que ser evaluada en todas sus aristas para luego poder ser comprendida como corresponde. ujú. Justamente, nunca hay que olvidar que la manipulación del lenguaje forma parte de un arma de la élite. Y justamente Totalmente. si no se comprende un problema, justamente es por que el lenguaje no puede hacer Ujú, unívoco la descripción de la realidad. Y cuando uno da con un concepto que puede describir la realidad, es donde surgen las respuestas que son en la praxis totalmente. realmente efectivas, ¿no? Y que una de las primeras lecturas que tuve a los 20 años, por ahí, era en una biblioteca de mi tío, una de las bibliotecas más grandes privadas de acá de Córdoba, Argentina. Ujú, Fue Ortega y Gasset, leí La rebelión de las masas. También leí a Luis Sencillo, un gran español, antropólogo y filósofo del lenguaje, que él decía que estudiaba sobre la importancia del poder de las palabras. Él decía que tenían no solamente significado, sino poder, la ujú, capacidad ujú. de cambiar la percepción de la Claro. humanidad, y era una herramienta de construcción social, porque al cambiar las percepciones, justamente pueden ser utilizadas para generar respuestas y conductas diferentes, ¿no? Ya no te molesto más, Teo, o sea, porque nos quieres contar algo más para terminar o quieras despedirte de nuestros queridos seguidores, porque ya te he interrumpido bastante. Pues un abrazo muy fuerte para ti, para todos nuestros hermanos argentinos. Os deseamos lo mejor, esté quien esté en la presidencia, que la elija siempre el pueblo, que triunfe la democracia y desde luego creo que es un país
maravilloso que se merece tener buenos líderes que le lleven precisamente a alcanzar las cotas de poder y de influencia en todo el mundo que merece un país, un gran país como es Argentina. Pues Teo, muchísimas gracias, ha sido un placer y No, efectivamente muchísimas más gracias a próximo, vos. Muchísimas más gracias a próximo a vos. las elecciones estadounidenses o si pasa algo grave, pues ya sabes, me contactas, inmediatamente hacemos otro programa. Pues lo que te Bueno, digo, muchísimas un gracias, Pedro. Un abrazo, honor. muchas gracias y todo lo mejor para Argentina y para los argentinos.